Es curioso que varios hermanos, a través de redes sociales y de correo electrónico, me hayan preguntado con preocupación qué sucedería si el Papa Francisco afirmara doctrinas que van actualmente en contra de las enseñanzas de la Iglesia, y nosotros que queremos seguir esas doctrinas que sabemos que son universales y que están confirmadas por la Santa Madre Iglesia, por el Catecismo. Por ejemplo, leo textualmente un texto de uno de los hermanos que me ha hecho esta pregunta, que dice: ¿qué tendríamos que hacer si se, o entre comillas, oficializa la bendición a parejas gay, o la comunión a adúlteros, o los anticonceptivos? ¿Cómo podríamos estar en comunión con la Iglesia si estamos contra el Papa? Esta pregunta es una pregunta que entiendo perfectamente en contexto. ¿Cuál es el contexto? No, pero creo que es una pregunta que ni siquiera debería plantearse, porque se basa en la ignorancia de dos puntos muy importantes de la doctrina cristiana. Y entonces lo explico de la manera más sencilla posible. En primer lugar, nosotros sabemos que el Papa ha hecho algunas propuestas que han inquietado a muchos teólogos, moralistas, obispos, cardenales, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Y insisto, es una exhortación apostólica postsinodal. Mucha gente la llama la encíclica Amoris Laetitia, y no es una encíclica, no. Eso primero que quede claro. O sea que es un documento de menor rango que una encíclica. Y en este documento, en el capítulo 9, se propone una vía de discernimiento que podría llevar eventualmente, en circunstancias extremas, a una persona que no está viviendo en castidad, en una nueva relación, después de un matrimonio católico roto, poder acceder a los sacramentos, que, digamos, la enseñanza general ha sido y sigue siendo que no puede ser accedido por las personas que se encuentran en una nueva unión sin vivir puramente, sin vivir como hermanos. No. Esto lo he explicado ampliamente en anteriores puntos de vista. Basta que ustedes hagan una búsqueda en el sitio web preguntasdefe.com. Allí están indexados todos los puntos de vista que he hecho, y un gran amigo y hermano fue el que sacó adelante este proyecto de hacer este sitio web preguntasdefe.com, y ahí van a ver las razones por las cuales la Iglesia, por amor, decide que estas personas, o enseña, no decide, porque decidió Jesucristo, no la Iglesia. La Iglesia enseña que una persona en un segundo matrimonio que no vive castamente no puede acceder a la comunión. Pero esto ha creado un ambiente donde varios sectores extremos, ¿no? Los antiguos sectores liberales de la Iglesia que han salido de la tumba, ¿no? Que pululaban en los años 70, ¿no? Porque no tienen gente nueva, es la misma gente que está repitiendo. Y por otro lado, una buena cantidad de activismo tradicionalista, lefebrista contra el Papa, han creado una situación de confusión y de temor, como si es que este tema que me pregunta este hermano, ¿qué tendríamos que hacer si se oficializa la bendición a parejas gay o la comunión a adúlteros o a los anticonceptivos? Lo pregunta como si esto fuera una realidad inminente. ¿Qué vamos a hacer cuando esto suceda? Claro, en este momento de discusión, estas preguntas se hacen, pero se hacen porque ignoran dos cosas. En primer lugar, no hay ninguna inminencia de que el Papa vaya a afirmar estas cosas o las vaya a convertir en doctrina. Ninguna inminencia. Y algunos de ustedes me dirán: pero Alejandro, mira lo que está pasando en Alemania, que ya están pensando en darle la comunión a los protestantes que son esposos de católicos. Sí, hay una situación de confusión. Y los sectores más radicales y abusivos, como es el episcopado alemán en general, con honrosas excepciones,
toman provecho de esta situación y en la confusión del debate deciden una postura insistiendo que es una posición pastoral que no cambia la doctrina. Pero cuando la Iglesia se ha visto en esta coyuntura, donde se discute si una decisión es pastoral o es una decisión que cambia la doctrina, siempre han habido debates absolutamente vigorosos. Siempre en la Iglesia. Esta no es una situación nueva y es la primera de las dos cosas que desconocemos por la cual caemos en esta paranoia de la supuesta inminencia de la herejía del Papa, ¿no? Que es absolutamente falsa. Primero, nos falta perspectiva histórica, esa es la primera razón. O sea, cuando uno lee los debates, hermanos, los debates en torno al arrianismo, por ejemplo, fueron debates que duraron en la Iglesia más de un siglo. Entonces, fueron debates vigorosos. Y durante ese periodo de tiempo, habían grandes voces heroicas que no necesariamente eran voces que venían del pontificado. El pontificado esperaba estos debates. Nadie se acuerda quién era el Papa, o pocos se acuerdan de quién era el Papa en la época de San Ambrosio. Pero todo el mundo se acuerda de San Ambrosio, el gran maestro de San Agustín, en muchos aspectos. Y se acuerdan de su batalla contra los arrianistas. Y la mayoría de los argumentos anti-arrianistas contra esta herejía arriana son argumentos tomados de los grandes padres de la Iglesia, no de los papas. Entonces, esta situación que nosotros estamos viviendo es una situación más en la historia de la Iglesia en las cuales hay vigorosos debates y donde la ortodoxia va a prevalecer, aunque tomen 110 años, donde los emperadores que se proclamaban católicos eran herejes arrianos y querían imponer sus propios obispos y eran peleas a puños, o sea, a puños entre obispos, que se agarraban a puñetazos. No todo el tiempo, no es una cosa frecuente, pero sucedió. Ahora por lo menos somos más civilizados, ¿no? Creo. Y esto hay que entenderlo. Cuando se plantea una doctrina, esa doctrina va a ser superada por la Iglesia, pero no va a ser superada sin primero un debate vigoroso, con la conciencia de que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia y que han habido debates, no solo como el arrianismo, me pongo a pensar con la herejía albigense, por ejemplo, en la época de San Francisco de Asís, o en algunas regiones de Europa. Todas estas herejías han aparecido y aparecían como una propuesta y luego seguía un diálogo vigoroso y no siempre han sido herejías, han habido propuestas del gran debate sobre la Eucaristía, por ejemplo. Si Cristo estaba presente igualmente en el vino, en la hostia, si su cuerpo y sangre estaban en cada una de las especies o las especies eran separadas, si al partir su cuerpo se estaba generando todo un Cristo entero, cada uno de los pedazos. O sea, los debates que han habido en torno, por ejemplo, a la Eucaristía, en torno a la Eucaristía, han sido debates vigorosos que al final de los años han terminado diciendo, bueno, esta postura es herética y esta postura es correcta. Entonces, aquí estamos hablando de un tema que ni siquiera llega a esa gravedad. Pero es importante entender en el contexto que la Iglesia siempre ha avanzado en la doctrina, no de una manera apacible. Así no ha avanzado la doctrina, así no hemos llegado a la doctrina. La doctrina de la Eucaristía que hoy conocemos es una doctrina que sobre qué cosa es el pan y el vino, tal como lo conocemos en el catecismo, es una doctrina a la que se llegó después de intensos debates y vigorosas peleas. Entonces, no perdamos la perspectiva histórica, ese es un momento más en la Iglesia donde de manera bastante civilizada podemos discutir sobre estos temas y donde finalmente Pedro, el Papa actual u otro Papa reinante, van a dejar las cosas con claridad después de un debate vigoroso entre teólogos y moralistas y fieles, porque los fieles también están
presentes en estos debates. Entonces, esta pregunta de la inminencia, del temor inminente de que el Papa vaya a decidir algo que va en contra de la doctrina de la Iglesia, no es un temor legítimo, es un temor que se produce simplemente porque no tenemos perspectiva histórica de en qué iglesia estamos. Estamos en la Iglesia Católica, estamos en la iglesia que defiende la verdad. Y para que esa iglesia defienda la verdad, se han seguido caminos, senderos de discusiones muy fuertes y muy enérgicas. Eso es algo que es fundamental comprender. El segundo aspecto es lo que nos enseña la Iglesia sobre la infalibilidad del Papa. El Papa no es falible en temas de fe, moral y costumbres, cuando enseña desde la cátedra de Pedro, cuando proclama desde la cátedra de Pedro. Y esas ocasiones en las que se proclama la verdad de la cátedra de Pedro son poquísimas, donde el pontificado ha ejercido su potestad de manera dogmática desde la cátedra de Pedro, son ocasiones escasas, y nosotros los católicos creemos en el dogma de la infalibilidad papal. Entonces eso nos debería dar paz, saber que el Papa camina con prudencia y que muchas de las discusiones que suscita son discusiones que son sanas para la Iglesia, son molestas, son enojosas para muchas personas que no quieren ver pues lo que han aprendido en el catecismo discutido o cuestionado por algunas personas en la Iglesia porque se sienten autorizadas a hacerlo. Pero es parte de la vida de la Iglesia y al final el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, el pontífice, el hacedor de puentes, tiene la facultad de, en materias de fe, moral y costumbres, unirnos en una sola fe. Entonces, si conocemos el contexto histórico, en resumen, y si recordamos el dogma de la infalibilidad papal, no tenemos por qué tener ninguna perturbación más allá que la que nos produzca discutir un tema si queremos entrar al debate y a la discusión. Que tengas un buen día.